Claro, no estás inscrito en esa lista, ¿no? Iván Gutiérrez, ¿no? Marcelo. Bueno, muy buenas tardes con todos, chicos. Vamos a comenzar esta semana, como siempre, haciendo las preparaciones, ¿no?, de la semana. Entonces vamos a ver cuáles son nuestros participantes para el día de hoy. Aquí está la famosa ruleta, ¿no? Nuestra herramienta de decisión democrática. Y aparte de mi amigo Iván, que no está. Algo está mal ahí. Ah, la tilde. ¿Y en otro lado? En la primera E. Ay. Ok, ¿listo? Entonces, vamos a ver cuáles son los afortunados. Luis Hernández. Bien. Los que están conectándose, ¿sí se está viendo la ruleta? ¿Al Zoom? ¿Sí, no? ¿Sí se ve el Zoom? ¿Quién? ¿Marcelo? Sí se ve el Zoom, parece. ¿Listo? Ahí saliste, Iván. Siguiente. Marcelo. Marcelo Montero. Y el último. Mauricio Valdápez. ¿Listo? Entonces, los cuatro en el orden
En el orden que los llamé, por favor. El primero, ¿quién era? Yo. Dale. Compartir. En teoría ya deberías poder compartir. Es que tú tienes que compartir. Ah, sí, sí, perdóname. Ahí no. Ya. Ya, dame un segundo que tengo que poner allá esto. Ya. Listo. Ahí debería estar, ¿no es verdad? Ya, pues la presentación se trataba de buscar los tipos de camión que se utilizan para el diseño HL93. Entonces, Para esta semana tenían que buscar cuáles eran los camiones de diseño. ¿Listo? Entonces, nos vas a comentar qué encontraste que era el HL93. No quiero que me los especifiques en cargas, sino existe, es un vehículo que existe, lo puedo ir a comprar. ¿Qué constituye las cargas? La carga con la que se diseña el puente es esta y esta, o esta más esta. En general, solo quiero el concepto, ¿me entiendes? De lo que tú entendiste que era. o sea, el Las cargas. HL, o sea, el tipo, existen dos tipos de métodos de HL93, que era pues, el camión y el tándem. Entonces, para el camión, anteriormente era el HS2044 Track, la parte del diseño de camión, anteriormente conocido. Este camión cuenta con 3 ejes y las cargas ya se ven. Ya, ahorita los pregunto, ¿no? Entonces, el HL93 lo constituyen ¿cuántos tipos de carga? 3. Ya, ¿cuáles? ¿Qué dijiste? ¿El camión? El camión, el tándem ¿Y nada más? Te falta una, dijiste 3. y el diseño, es el diseño por carril. La línea del carril de diseño, pues algo así, ¿no? No es exactamente la traducción, es la línea de carga, ¿no? Y en general es eso. ¿Puedo comprar el HL93 entonces? O sea, sí y no. O sea, ese camión lo podría comprar, Sí. ¿sí? ¿Qué opina el resto? ¿Le van a ayudar a mi amigo? Yo le digo que era un teórico. Es un teórico, ¿no? Es un teórico, son cargas estadísticas, ¿no? Que simulan, pues, el efecto de lo que han encontrado que se produce en el campo. ¿Listo? Listo. Tú eres Luis, ¿no? Ya. Bien. Listo, gracias, Luis. Siguiente. Dale, Iván. Listo, entonces específicamente tú me vas a explicar cómo se combinan. Él mencionó 3 tipos, ¿no? Entonces me vas a explicar qué es lo que encontraste de cómo se combinan esas cargas. ¿Sí? Sí, porque eso se combinan, ¿no? O cómo se colocan, cómo se aplican esas cargas. ¿Se colocan todos al mismo tiempo? 3 en un carril. ¿Qué averiguaste de que cómo se combinan esas cargas? O sea, tengo entendido que se divide en eje delantero y eje trasero. Ah, sí, pero esa es la carga del camión. El camión tiene ahí 3 cargas, pero la carga del camión se coloca sola o cómo se aplica esas cargas para el diseño. Entiendo que se aplican las 3 de una. ¿Eso averiguaste? ¿Eso te encontraste? O sea, no, eso entiendo yo. Que se aplican. ¿Eso asumes? Sí. Ya. Ok, entonces explícanos la carga del camión. O sea, la carga. Sí, las cargas, la geometría, cada cuánto, cómo están aplicadas.
La del camión de diseño. Ahí dice. O sea, bueno, es como dije, para el eje delantero tiene un peso de 35 kilómetros y para los traseros, teniendo los dos, tiene 145 kilómetros. O sea, está compuesto por 3 ejes. ¿Ya? El eje trasero, el eje delantero de 35 significa que una llanta pesa 35. Las 2 delanteras. Y atrás sí hay 4 llantas porque son ejes tándem. Ya. ¿Se entiende? Entonces, eso, ahí se ve de lado el camión, ¿no es verdad? Ahí el peso del eje es de los dos apoyos del eje, del vehículo, ¿no? Entonces ahí están sumadas. Eso es importante, pues porque ahí estoy viendo el vehículo de lado, pero cuando haga el análisis atrás, pues va a haber una diferencia. ¿Listo? Geometrías, ¿qué encontraste de las distancias? La separación del eje delantero con el eje trasero, ahí tiene una separación de 4.3 metros, mientras que la distancia de los dos ejes traseros va de 4.3 a 9 metros. Es variable, ¿no? Sí. Ok. ¿Y el ancho del camión? ¿Qué encontraste acerca del ancho de ese camión? La distancia de 1.800 kilómetros. No entiendo, ¿está presentando tú o está presentando mi amigo? Ok, dale. Listo, gracias Iván. Wilson, ¿no? Tú eres Wilson, ¿no? Ok. Listo, entonces. 1800 milímetros. Esa es la distancia. Si yo lo veo de lado, el camión, pues entre una rueda y la otra hay, en general son 10 pies, ¿no? Deberían ser 10 pies. Perdón, a ver, deberían ser 6 pies, ¿sí? Que es pues lo que decía más o menos en traducido, ¿no? Es más, ¿no? Si ustedes pasan de 6 pies a metros, ¿cuánto les da? ¿Ah? 6. Por punto 3048, ¿no? Da un poquito más, no da exactamente, ¿no? ¿Cuánto daría? Exactamente, 1 punto y algo. 1.83, ¿no? Ok, pero pues ya sabemos, nosotros cogemos y lo truncamos y listo. ¿Listo? Siguiente. ¿Quién era? Marcelo, creo. Eso. Dale. Entonces tú nos vas a hablar del tándem. ¿Yo? No, o sea, se me salió, pero no sé si sigo la reunión. O sea, en teoría sí dices. Ahora sí se te saliste. Y ahora volviste a entrar. Bueno, lo que yo entendí del tándem es que igual considera ciertas cargas que están separadas, en este caso, como se logra ver, 1,20 metros, cada carga tiene 11.24 toneladas. También aquí se ve un corte transversal de lo que sería el camión, y la separación entre las llantas sería de 1.80. Que son los 6 pies, ¿no? Centrado en el carril de diseño, que es de 3.60 metros. Entonces, si uno suma las dos cargas que vendrían a tener esos dos ejes, tendría un peso total de 22.68 toneladas. Ya, ahí hay algo interesante y por eso te preguntaba el ancho, porque ahí dice que el carril de diseño es 3.60, pero, ¿sabes? La distancia entre ejes es 1.80, pero ¿cuánto es el ancho del camión?
De pronto lo tienes por ahí. ¿Cuánto es el ancho del camión? No, eso no, no averigué. Ya, esa parte es importante, ¿no? Listo, gracias, Marcelo. Entonces ya tenemos dos, ¿no? Tenemos el camión que tiene ¿cuántos ejes? Ya. El primero del segundo, una distancia fija. El segundo del tercero, una distancia variable. Mientras que en el tándem, la distancia es fija. Siempre es fija y son dos iguales, ¿no? Es algo simplemente apoyado. Seguramente, muy similar, muy seguramente va a tener la misma. Listo. Mauricio. Pues ya. Exacto. Entonces, ¿qué queda? La carga del carril de diseño, la línea de diseño, ¿no? O la carga de ese valor. ¿Listo? Entonces, ¿qué encontraste que simula esa carga? Obviamente los camiones simulan el peso de un vehículo. Por eso son cargas puntuales. Se dieron cuenta que ahí son cargas puntuales, ¿no? ¿Qué simula esta carga? Dice que es la suma sería del camión de diseño, que para la sobrecarga vehicular es la carga de diseño del camión, más la carga de carril que es esta. Ya, así es como se combinan, ¿no? No, yo te pregunté, ¿es esta carga? Mejor dicho, explícame cómo es la carga. A ver, solamente la carga. ¿Qué encontraste de la carga? O sea, entendí que la carga de carril era que se aplique en el eje del carril, por donde pasaría el vehículo. En este caso, hablamos de los que ya explicaron. Y la cual es eso, va con una carga distribuida por el eje del carril. Ya, ¿de cuánto es? De 952. O sea, es una carga lineal. Sí, Es una carga lineal que se distribuye en, dentro del carril. o sea, todo el carril es 3.65 metros. ¿Un carril de diseño cuánto tiene? 3.6 o 65. ¿Ya? Yo siempre le voy a decir 65, así me lo aprendí, pero ya saben, ¿no? Ya, a veces le mochamos, ¿no? Pero ¿qué tanto, en qué ancho se distribuye esa carga? Entonces no es en todo el carril, ¿no? No es en todo el carril, faltan 60 centímetros. ¿Listo? Ahí encontré más o menos cómo se cambia lo que es el carril, cómo serían los gráficos de Líneas de influencia. acá. Esa es una línea de influencia de momento. ¿Quién está en computacional? Ya, básicamente lo que dibujamos en computacional el otro día es una línea de influencia, ¿no? Ok, bájale. Volvamos a lo de la línea de carga. Ok, ahora, esos son los tres vehículos. La pregunta que le hice, ¿a quién fue? A Iván, creo que es. ¿Se aplican los tres al mismo tiempo? ¿Qué encontraste acerca de eso? Encontré que, bueno, en el caso de la sobrecarga vehicular, solo se toma el tándem de diseño más el carril de diseño. Solo el tándem de diseño más el carril de diseño. Ya. Acá. Y para seleccionar como que el valor, tiene que ser el máximo entre estos tres signos, que es el efecto del tándem de diseño para la carga de carril, el efecto del camión de diseño, el HL93, más el efecto de carga de carril, o este que dice en puntos de inflexión, 90% del efecto es una entidad de dos camiones de diseño, pero para tomar el valor, se toma el máximo de estas tres opciones. Ok. Entonces, el camión de diseño, ¿cuándo se lo aplica? ¿Se lo aplica con la línea de carga? El camión de diseño. No, creo que solo se toma con el... No sé. Bueno, verás, hay que leerse antes lo que vas a preparar, ¿no? Ahorita estás leyendo apenas lo que estás mostrando. Es decir, véanse antes que va a estar fácil cuando la vean. Listo, entonces, ¿cómo es? Tenemos tres cargas, ¿no? Tres cargas.
El camión, ya vieron, 3 ejes, el tándem 2 ejes y la línea, ¿no? Resulta que si ustedes pasan 3 metros a pies, da 10, aproximadamente, ¿no? 10, 10. ¿Listo? Entonces, el carril mide 3.65 y los vehículos, incluida esta carga, asumen que tienen un ancho de 10, perdón, de 3 metros. Lo que quiere decir que si yo tengo un espacio de 3.65 y tengo un camión o un tándem o una línea de 3 metros, quiere decir que yo puedo jugar dentro del carril también de la ubicación de las cargas. ¿Listo? Se colocan, ya vamos a ver un poquito, se colocan el camión o el tándem, eso dice, por eso te preguntaba, ¿no? Aquí dice el camión o el tándem del diseño, ¿no? Entonces se coloca el camión más la línea de carga, eso es una combinación. O el tándem más la línea de carga, eso es otra. O ya vamos a ver la otra es para momentos negativos, ¿no? Para momentos negativos, que serían los apoyos de y en otra distribución. Pero básicamente, el camión y el tándem no se colocan juntos. Eso es básicamente el vector. Y no se colocan más de uno por carril. Entonces, un puente de 2 carriles, ¿cuántos camiones puede tener máximo? 2. Y si el puente mide 1,5 kilómetros, ¿cuántos? Igual 2. ¿Sí? No importa cuánto sea lo largo, siempre solo se considera 1 por carril. ¿Listo? No importa, sea gigante. ¿Sí? Pero eso lo estoy suponiendo. O sea, es que en la vida real, por ejemplo, si pudiera pasar como más de 2 Por eso la carga del vehículo. es sumamente. Sí. Claro. Además que, recuerden lo que vimos en análisis computacional y lo que no vieron, pues lo de las líneas de influencia. Entonces, si yo pongo cargas en todas las luces, pues lo que va a hacer es que va a rebajar el momento porque lo va a restar. Pues el problema generalmente no se da cuando está todo cargado, ¿sí? Se va a dar cuando están cargadas ciertas porciones del puente. ¿Listo? Por el efecto del... ¿Listo? ¿Listo, chicos? Entonces, teniendo eso, vamos a continuar. Entonces, esta semana, y de hecho, de aquí 3 semanas, nos vamos a dedicar a estudiar pues cosas que son distintas de lo que es el puente a lo que es una estructura de hormigón, que en este caso vendría a ser pues un edificio convencional. Entonces, primero que todo, vamos a partir con o diciendo que todo lo que nosotros vamos a ver de aquí en adelante va a estar basado en una normativa, ¿sí? Y la parte de la normativa pues es importante porque dependiendo del país en donde ustedes estén diseñando, pues van a existir diferentes normativas. Por ejemplo, dime. Claro, dime. Por ejemplo, que nosotros estamos teniendo ¿cómo se considera eso en el diseño, por ejemplo? Ahorita si quieres te muestro, ¿no? Entonces, resulta, ay, creo que hice una pendejada. Resulta, quiero que ahorita en este momento acabo de borrar la foto sin querer. Quiero que busquen lo siguiente. Ah, por cierto, aquí no estoy. El AASHTO LRFD Bridge Design Specification 9ª edición. Búsquenlo ahí en su computador. ¿Listo? Yo también voy a hacer lo propio. Ya había descargado la imagen y la borré. Ya ahorita justamente. Bridge Design Specification. Diseño de puentes. Ojalá me salga. ¿Ya lo encontraron? Stinking.
Perdón, ya la tenía preparada y borré antes de venir a clase sin querer. Bueno, en tal caso, ve, no se pegó. Ah, sí, sí, sí se pegó, sí se pegó. ¿Listo? Listo. Entonces, todo lo que vamos a ver aquí. Ok, acá ya me salió, acá no. ¿Ahí se ve? Sí, ¿no? Nos vamos a basar en este documento. ¿Listo? Ahora, ese documento es solamente para la parte en donde es sismo, perdón, es para cargas y formas de cómo hacer el diseño en acero, en madera, calcular todas las cargas, ahí van a estar, cómo se especifican las cargas de viento, etcétera. ¿Listo? Para la parte de sismo, nosotros vamos a necesitar el complemento de este otro documento. Este salió más grande. Déjenme un segundo. Salió gigante. Qué bueno que está el internet. Está rápido. Entonces, después de casi un año, ya llegó este documento. Con ayuda de sus compañeros, pues ya lo tenemos, digamos, en PDF. Que no está. Ahora, vi por ahí, en la página de las licencias de datos de SAM y todo eso, que recientemente ya está el documento. O sea, ya, no, yo no lo pude descargar, pero ahí estaba. Entonces, si lo pueden descargar, pues genial. Igual ya lo tenemos en PDF. Lo que voy a hacer es, voy a recortar secciones y las voy a ir colocando, pues, como material asincrónico, en la partecita donde se contenido asincrónico, ahí en la parte de la nota. ¿Listo? Entonces, todo lo que vamos a ver de aquí en adelante va a ser basado en este documento, que sirve para el diseño en Estados Unidos del puente. Si ni siquiera en todo Estados Unidos, por ejemplo, ustedes se van a California, pues entienden, ¿no? Ellos tienen un manual propio de diseño de puentes que se llama el Caltrans. De hecho, de todo lo que es transporte, incluido el puente. En Washington, entiendo que es el estado, ¿no? Yo no conozco por allá. Pero también tienen otro que es solo funciona para Washington. Entonces, digamos que este es el general de todos los norteamericanos. Y nosotros vemos adaptado, por ejemplo, en Colombia, hay el CCP, que es el código de puentes, de diseño de puentes de Colombia, que toma mucho de esto, pero con las cargas para Colombia. Aquí en Ecuador no hay un código de diseño de puentes. Hay una ley no, ¿será? Sí, ya estoy, el de tránsito, creo que es el TOP, me parece que es el de tránsito. Ustedes deben saber cómo, creo que es eso, la MOP. Y ahí, pues, eso tiene, las cargas son el HS 240 que estaban hablando aquí, que era, alguien lo mencionó, creo que igual, HS 44. 240. Es 240. Bueno, digamos que por allá estamos, que son las cargas anteriores, ¿no? Entonces, digamos que podemos basarnos en esto prácticamente porque prácticamente son tomadas y el estado de la teoría en lo que es el diseño del puente. ¿Listo? Entonces, no se olviden, esto va a ser nuestros libros, así como la Biblia, así los descargan, lo traen, lo tienen debajo de la almohada, etc. ¿Listo? Ok, ahora, resulta que lo primero, cuando hablamos de cargas, es definir lo que serían dos tipos de cargas. Nosotros vamos a manejar directamente dos tipos de cargas, principalmente. Lo que conocemos como cargas transitorias
y lo que son cargas que se conocen como cargas permanentes. ¿Listo? En esa parte de las cargas transitorias, pues vamos a hablar un poquito acerca del concepto de qué sería una carga transitoria y qué sería una carga permanente. Entonces, para las cargas permanentes, que es el primer gran grupo, nosotros los vamos a dividir en dos, que serían cargas muertas y otra que serían las cargas y bueno, aquí estoy haciendo una traducción del inglés ya, así que si el nombre se siente medio difícil, pues es la traducción, que sería súper muertas. ¿Listo? Y por último, tendríamos lo que serían las cargas por materiales, en las cuales incluyen lo que es la retracción y el creep o el flujo. Esto se llama el flujo plástico. O lo que nosotros conocemos también como creep. No sé cómo de pronto lo tienen más en la mente. ¿Listo? Ahora, ese sería el primer gran grupo. Y de ahí tenemos las cargas transitorias o transitorias o transientes. Pues le voy a poner transitorias. En la parte de las cargas transitorias, pues vamos a tener un montón de grupos, ¿no? La primera, pues vamos a decir que es, ¿sí? Las cargas ambientales. ¿Listo? Y en esas cargas ambientales, pues vamos a tener lo que sería viento. Esto sería nieve y hielo. Vamos a tener sismo, temperatura, y deslizamientos. ¿A qué me refiero con deslizamientos? Lo que pasó recientemente en La Gasca, ¿no? Hubo una avalancha de flujos que se llevó por un arrastre de fluidos con palos y cosas, ¿no? Hasta carros se llevaron por ahí, ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, después de eso, ¿qué más tenemos? Lo que serían el tráfico, las fuerzas debido al tráfico, en donde en la parte del tráfico, pues tenemos dos grandes grupos, que serían los efectos o las fuerzas primarias, en donde nosotros tenemos, ¿sí? Las fuerzas que son producidas por la masa vehicular que fluye sobre el puente. ¿Sí? Entonces, de estas, pues vamos a tener prácticamente tres tipos, que son los efectos normales, los anormales y lo que serían las cargas de estas excepcionales. ¿Listo? Ahora, de estos tenemos también
Si hay primarias, pues ¿qué más debe haber? Secundarias, ¿no? Y en la parte de secundarias, pues tenemos las producidas por el cambio de dirección del vector de velocidad de los vehículos. Digamos que las podemos resumir así, producidas por el cambio de dirección o velocidad del tráfico. Entonces, ¿qué produce por física? ¿Qué produce el cambio de una velocidad, de un vector de velocidad en su dirección? ¿Recuerdan en física? Yo tengo perfecto, ¿no? Entonces yo puedo tener aceleración. Si estoy acelerando en una línea recta, el vector de velocidad es constante. Y si yo cambio incrementando la velocidad, tengo aceleración, ¿no? Pero si yo el vector de velocidad constante le hago cambiar de dirección, eso también produce aceleración, ¿no? Por eso uno empieza a girar una vuelta y aunque lo gira, empieza a tomar más velocidad. Bueno, esa parte de la física, ¿listo? Entonces, esto van a producir fuerzas centrífugas, por ejemplo, y lo que es la fuerza de frenado, ¿listo? Entonces, esas serían las secundarias, ya vamos a entrar más en detalle. Y el último grupo de las trascientes serían las de cargas por construcción. Y en la parte de construcción, pues tendríamos la de equipamiento fijo de construcción o equipo de construcción. Y que sería los métodos de lanzamiento. Recuerden, ¿no? La palabra lanzamiento en puentes, pues es para el lanzamiento de las vigas. Ya lo mencionamos un poco. ¿Listo? Entonces, ya, básicamente, estas son nuestros dos tipos principales. Se dividen en cargas permanentes y cargas transitorias, ¿no? Entonces, vamos a arrancar con la parte de cargas permanentes, que sería el capítulo 2.1. Cargas permanentes. ¿Listo? Entonces, en la parte de cargas permanentes, pues muchas de estas cargas, digamos que van a estar muy parecidas a lo que nosotros tenemos en edificios. ¿Listo? Entonces, ya vamos a ver que hay un montón, ¿sí? Toda la parte de los tipos de cargas, pues los vamos a ver que son un montón de tipos de cargas que vamos a tener en puentes, pero nos vamos a concentrar en principalmente las que vienen o se aplican directamente a la superestructura. Por cuestiones de tiempo, pues nosotros no vamos a incursionar mucho en la parte de la cimentación de la estructura, ¿sí? Vamos a llegar a la subestructura, estribos y hasta ahí llegamos, ¿no? No se alcanza más el tiempo y así vamos a ir corriendo. Esa es la verdad. Entonces, vamos a hablar de que aunque existen las cargas permanentes que son producto por ejemplo, el talud, pues eso son las mismas que ustedes esperarían, pues, que estudiaron en geotecnia, ¿no? Porque son producto de la tierra como tal, ¿no? Entonces, vamos a hablar de estas, que va a ser la carga D sub C. Ah, por cierto, las cargas permanentes pues, están asociadas a la letra D, que son, digamos, cargas muertas. Y dentro de ellas vamos a mencionar
las cargas DC, que no es el competidor de Marvel, ¿no? DC. ¿Qué significa DC, por cierto? En eso de Marvel contra DC. Capcom. No, mentira, ese es un videojuego. Alguien que le guste esa cosa, ¿no? Pero entiendo que Superman es de DC, ¿no? ¿Y qué significa DC? Bueno, alguien que me diga qué será, ¿no? Esto significa para puentes dead components, ¿no? Entonces son prácticamente la carga muerta. ¿De qué? ¿Ah, sí? Eso no sabía. Pues. Entonces, DC para nosotros va a ser carga muerta de componentes estructurales. ¿Listo? Prácticamente todo lo que tiene peso, que no se quita y que soporta estructuralmente las fuerzas de nuestra estructura. Entonces, un andén entraría aquí. Ah, buena pregunta, ¿no? Bueno, ya vamos a ver, ¿no? DW es dead wearing, ¿no? La palabra como de vestimenta, ¿sí? Pero básicamente esta va a ser la carga muerta de superficies. Por ejemplo, el pavimento. Tiene eso, es superimpuesta muerta, ¿no? Y bueno, en todo esto está todo lo que no es estructural. Por ejemplo, si yo tengo pasando tuberías de agua, luz, teléfono, luminarias, bancas sobre el puente, ¿no? Entonces, toda esa parte no entra ahí, ¿no? Es DW. ¿Listo? Pavimento. Nosotros lo vamos a utilizar mucho para la parte de pavimento. ¿Listo? Digamos que las barreras, eso sí es parte estructural. Las barreras soportan carga, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Y E sub B, sí, es air vertical. Todo lo que tenga que ver con E, la mayoría va a tener que ver con la parte de tierra, porque va a ser E sub B, E sub L, bueno, cosas así, ¿listo? La de sismo está EQ, que es earthquake, ¿no? Pero bueno, vamos a ver más. Pues. Entonces, E sub B, esta es la presión del terreno vertical. ¿Listo? Entonces, digamos que para esta primera parte, nosotros vamos a utilizar tablas, porque son cargas muertas. ¿Cuánto pesa el hormigón? ¿Cuánto pesa el pavimento? ¿Cuánto pesa todo ese tipo de cosas? Y ustedes recordarán por sus clases en general de diseño, pues que el hormigón pesa 2.400 kilogramos fuerza sobre metro cúbico, ¿no? O 2.4 toneladas fuerza sobre metro cúbico, o 23.54 kilonewtons sobre metro cúbico, o 0.15 KSF, bueno, ahí está un montón, ¿sí? Pero entonces, aquí hay una tablita en donde de esta tablita lo que nos va a decir, esto es tomado del AASHTO, ¿no? En donde prácticamente nos van a aparecer el pesos, pues para cosas que vamos a encontrar en puentes. No vamos a tener aquí disque ventanas y cosas así que encontraríamos en la NEC. Pero, por ejemplo, aquí tenemos la de materiales bituminosos, que es el peso del pavimento en KCF. ¿Qué es KSF? Es KIPS. Lo voy a decir rápido, más que todo, porque necesitamos el tiempo, ya que estoy escribiendo, me demoro. Gibbs sobre pie cúbicos, porque es C. Si es cuadrados es la S, ¿no? De square. ¿Listo? Ok. ¿Estos qué son? Hagan de cuenta que esa R medio chueca es para mí gamma,
nunca la he podido hacer bien, esa es mi forma de decir gamma, y que son pesos específicos. ¿Estamos de acuerdo? La diferencia entre peso específico y densidad es... Es una diferencia como de 10, estamos hablando de 9.80, ¿no? Que es la diferencia entre la masa y el peso. ¿Estamos? Ahora, ¿qué más tenemos? Concreto. Y bueno, aquí hay diferentes tipos de concreto. Nosotros vamos a utilizar el concreto de peso normal. ¿Sí? Que vendría a ser 0.145. ¿Listo? Entonces, si ustedes, y por favor, aquí vamos a utilizar mucho el sistema inglés. ¿Qué quiere decir? Que tráiganse una tablita y en el formulario tráiganse anotado cuánto es un Gibbs en kilonewtons, cuánto es una pulgada, cuánto es un pie. Eso pueden traerlo ahí en su formulario. ¿Listo? Entonces, no vamos a hacer esta conversión por cuestiones de tiempo, pero el peso del pavimento está en 22 kilonewtons por metro cúbico. ¿Sí? Y el peso del concreto, esto está saliendo 23.54, ya les dije, kilonewtons por metro. Eso es lo que nosotros vamos a utilizar en general. ¿Listo? Ahora, recuerden que esto es una carga por metro cúbico, una carga sobre volumen. Lo que quiere decir que si yo quiero tener una carga puntual, ¿cómo hago para sacar esto por una carga puntual? Yo tengo que multiplicar el peso específico por ¿qué? ¿Estamos? Y aunque no lo crean, no sé por qué encuentro eso de errores en los exámenes, ¿no? Sale, no sé cómo sacan, pero bueno. Y para una carga distribuida, pues voy a tener ese mismo gamma por que en general es un área, ¿no? Entonces, la anterior clase yo les había dado unas barreras típicas, ¿recuerdan? La tipo 27 o la tipo 25. ¿Listo? Por cierto, con ustedes ya habíamos tenido clases así que yo escriba. La anterior ya tuvimos así. Bueno, ¿les parece mejor? Ok. Voy a ir más rápido porque me demora más escribiendo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si voy muy rápido, tranquilamente me avisan. ¿Sí? Ok. Entonces, resulta que, sí, como a Pablito, ¿no? A traer impreso las hojas. Bueno. Ok. Entonces, resulta que si yo les digo, bueno, calculemos el peso de estas barreras, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que para nosotros, en nuestro curso, el ancho de estas barreras, aunque son 0.38 y punto, yo no sé, 0.53 metros, ¿iba a ser cuánto? 50 centímetros. ¿Y el área iba a ser cuánto? 0.25. ¿Listo? Entonces, en la realidad, cuando ustedes tengan un proyecto de puentes, resulta que las barreras son elementos muy largos, cuya peso, pues está, hagan de cuenta, dijimos que un puente mínimo ha de ser unos 8 metros, creo que calculamos alguna vez, no sé si en este curso o en el otro, a veces me olvido, pero hagan la cuenta, 2 carriles más unas barreras más un andén, tranquilamente son 8 metros de ancho. 50 centímetros, pues eso no es nada, que es lo que pesa, puede llegar a ocupar de ancho una de estas barreras. Entonces, cuando hagamos el peso o cuando hagamos el diseño del puente, para nosotros las barreras, pues prácticamente lo que van a hacer es una carga distribuida lineal, porque pues se ocupan un espacio muy pequeño en un ancho muy grande, que es el ancho del puente. ¿Dónde debería ir el peso? Pues realmente deberíamos buscar el centro de gravedad de la barrera y ahí, con un vector de carga, deberíamos pasar lo que sería el peso de cada una de las barreras. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, pues eso va a depender de la geometría de la barrera. ¿Listo? Entonces, para nuestra clase,
vamos a asumir que el centro de gravedad de las barreras pues va a estar en la mitad de los 50 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Ojo, estoy diciendo para la clase y asumiendo que, ¿sí? Vamos a tomar esos valores para que sea más fácil colocarlo. ¿Listo? Ahora, dijimos que el área de la barrera es 0.25 metros cuadrados y sabemos que el gamma del concreto es igual a 23.54 kilonewtons por metro cúbico. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto es el peso por metro lineal de la barrera? Yo le voy a poner así. El peso por metro lineal. ¿Cuánto pesa un metro lineal de barrera? ¿Cómo lo calculo? Pues fácil, ¿no? Sería 23.54 kilonewtons por metro cúbico multiplicado por 0.25 metros cuadrados y el peso de la barrera va a ser 5.88. 5.88 kilonewtons por metro. ¿Listo? Entonces, aunque 5.88, ya que estamos aproximando todo, vamos a decir que el peso de la barrera, en este caso por defecto va a ser 6 y punto. Para nuestro curso, 6 y listo, ¿no? Ahora, en general, ustedes se van a dar cuenta que en muchas de las tablas, o mejor dicho, en las tablas y en los códigos, en el sistema inglés, ustedes van a tener esta convención. ¿Quién me dice qué significa esto? Este numerito que estoy sombreando aquí en azul. ¿Una qué? Un pie, 3 pulgadas, perfecto, ¿no? Entonces, vamos a hacer esto, lo voy a hacer una vez, y de aquí en adelante, dime. Solo el peso de una barrera para nosotros va a ser 6 kilonewtons por metro. ¿Sí? Ahora, vamos a hablar de algo que me parece importante, que es la convención de unidades en el sistema inglés. ¿Listo? Entonces, resulta que en el sistema inglés vamos a recordar lo siguiente. Un número y unas 2 comitas, eso es igual a 1 pulgada. ¿Han tenido que sufrir con pulgadas? Sufrir. ¿Sí? En Estados Unidos, pero ¿no en clases? ¿O en clases? ¿En clases? En clases en Estados Unidos. Ah, bueno. Entonces, vienen bien. Qué bueno esa oportunidad, ¿no? Aprovechen los que se puedan ir y nos han ido. De verdad, si pueden irse, váyanse. Ok. ¿Cuánto es 1 pulgada los que están sufriendo por allá? Qué bien. Como el nombre de la novia. ¿Cuánto es un pie? Muy bien. Una coma es un pie. Significa, ¿no? Un pie también es un FT. Esto es un pie. Y es igual a 30.48 centímetros. O también un pie son igual a 12 pulgadas. ¿Listo? Entonces, ellos les encanta, aparte de que esas unidades de pie y pulgada, creo que solo se utilizan ahí en Reino Unido. Pues acostumbran poner un número seguido de otro número, como ustedes vieron acá, ¿no? Entonces, esto significa, por ejemplo,
este número de aquí significa un pie más 9 pulgadas. ¿Listo? Entonces, un pie más 9 pulgadas son 21 pulgadas. Y esto es igual a 0.533 metros. ¿Listo? Ahora, vamos a jugar a transformar al revés, porque lo vamos a necesitar en una tabla de aquí cuando hagamos el diseño de la losa, ¿no? Entonces, nosotros nos va a dar en metros, ¿no? Directamente. Entonces, ¿cuánto es la longitud? Supongamos que una persona mida 1.65 metros, que es bajito. La mayoría de aquí debe estar midiendo más que eso. ¿Estaríamos de acuerdo? 1.56. Ya. Dime. O sea, ya yardas, dice que no. Yardas. Aquí no. Y en la norma no he visto. Pero allá creo que sí utilizan. Pues para en el fútbol americano, sí. Pero en la norma no he visto yardas. Todo está en pies, kips y pulgadas. Más de eso no he visto. Y aquí es menos de pulgada de equilibrio. Hay una medida para algo que pongo de pulgada que no se debe usar. No la conozco. ¿Cuál? ¿Cómo se llama? Pero era ¿Un octavo de pulgada? ¿Y tiene algún nombre? No la uso. No. Para hacer los cortes de madera. ¿Sí? Interesante, no. La verdad no sé cuáles serán. Pero en las normas que vamos a utilizar, pies, pulgadas, kips. Hasta ahí vamos a llegar. No hay nada más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que les sugiero que hagan para calcular esto? ¿No? Entonces, primero, paso A, vamos a transformar los metros a pies. Entonces, esto que sería 1.65 metros, y ahí recuerden su factor de conversión, ¿sí? 0.3048 metros es un pie. ¿Estamos de acuerdo? Básicamente la división. Y eso, esto es 5.4134 pies. ¿Listo? Segundo paso. De esto, yo me voy a quedar con el entero. Y eso ya es mi respuesta. Son 5 pies. ¿Listo? 5 pies. Y el decimal, entonces el decimal lo vamos a transformar a pulgadas. Entonces, ¿qué me queda? Pues me queda 0.4134 pies. Yo sé que, ¿no? Un pie son 12 pulgadas. Entonces, prácticamente será la multiplicación de eso por 12. Y eso me da 4.96. ¿Sí? Pulgadas. Lo que quiere decir que una longitud de 1.65 metros es igual a 5 pies. Podríamos decir 5 pulgadas. ¿Ya? Entonces, cuando se metan allá en Tinder en Estados Unidos, pues les va a pedir en la altura. Pueden hacer la conversión. Listo. Conviertan su estatura en unos 3 minutos. 5.6 pulgadas. 5.7. 6 pulgadas, eres pulgarcito. Ok. En nuestras tablas sí, porque pues no creo que se ponga ya tan exquisito. 6 pies. Ya. No sabes procesar. La célula. Aquí creo que no sabe por qué lo estás enseñando. Te miden en el registro. Eso ya no. Claro. O sea, el aeropuerto ya pensaste.
No, la cédula, es que acá solamente tenemos la cédula. Acá tienen el papá, la mamá, el esposo. Eso no hay. La cédula. Acá tienen hasta su profesión, está acá, ¿no? Está mi papá, mi mamá, la profesión, todavía su lugar de nacimiento, ciudad de Cuenca, Guayacán. Sí, fue eso. ¿No? Clase 1. Soltero. Ah, allá en Colombia solamente déjenme ver la información. Dice mi cédula, dice nombres, apellidos, fecha, lugar de nacimiento, factura, dice mi sangre. Que realicé nada más, no dice nada más. Era diferente pues cuando yo estudiaba, sí, era un poquito más acá es más, digamos que es más fresco el ambiente es súper relajado. El ambiente relajado, sí. Yo pensaba, esa era como que de las dos de Latinoamérica. Sí, pero es mucho más estresante. Es bien pata. ¿Cuánto mides, David? 5 pies y, o sea, me salió 8 pulgadas tomar y de aproximadamente. Ya, 5 pies 9 pulgadas. 5 pies 9 pulgadas. 5 pies 6 pulgadas. Ya, me digo, ¿sabes? 6 pies 2 pulgadas. 2 pulgadas. Porque los dos deben ser más o menos, ¿no? Creo que son los más altos de la clase. Pero creo que tú eres el más alto de civil, me parece, ¿no? Sí, yo sí debe ser, ¿no? Sí, yo soy más alto. Listo. ¿Quién es el que tiene menos de sí? No, no, de hombres. No, las chicas salen del estándar, ¿no? Las chicas en Europa sí son, pero creo que ustedes quedan al nivel. Los dos quedan así al nivel, son súper altas, ¿no? Ok, ¿se entendió el ejercicio? Sí, fácil, ¿no? En algunas tablas lo vamos a usar, porque aparece 5 pies, 6 pulgadas el espesor. Ah, si la luz es no sé cuántos pies, tantas pulgadas, pues toca pasarlo eso al espesor. Bueno, no es nada. ¿Listo? Listo. Siguiente. Vamos a hablar de andenes. Hijo de madre, no me está rindiendo. Bueno. Andenes o lo que conocemos como veredas. Entonces, dijimos que para los andenes o veredas íbamos a tomar mínimo para la clase 1 metro para una persona. ¿Y cuánto? ¿Para 2? ¿O más? 1.5. ¿Listo? Entonces, mínimo para 2 o más personas, diciendo que es típico en puentes urbanos. Ok. Claro, dime. Por ejemplo, yo quisiera como que de 3.50 metros. ¿Un andén? 3.50 metros está bien alto. Y yo como 5 personas. Ah, claro. ¿Pero era un puente vehicular? Sí, también. Ah, súper. Aquí, lo que te digo, no son muy grandes. Pasa una, máximo 2 personas, no pasa más. Entonces, habíamos hablado de lo que sería el andén. ¿Listo? Entonces, resulta que la parte del andén, pues también le vamos a calcular, pues, los pesos, ¿no? Entonces, supongamos que este andén que estamos viendo acá, lo vamos a diseñar para que su longitud, recuerden que esto, pues tiene profundidad, ¿no? Supongamos que el andén fuera de ahí hacia el fondo. Estoy viendo la sección transversal del andén, si yo cortara la sección transversal de mi puente, ¿estamos? Entonces veo el ancho, 1.50, y
De ahí hay todo lo que sea la longitud del puente, ¿no? Etcétera. Vamos a decir que esto fuera 1.50 metros y que la altura sea 20 centímetros. ¿Listo? Entonces, prácticamente, esto es una sección transversal. ¿Sí? De nuestra estructura. Yo voy a calcular, entonces, el peso de un metro lineal de este andén a lo largo, en el sentido longitudinal del puente. Eso es lo que quiero. ¿Listo? Entonces recuerden, si yo quiero sacar un peso por metro lineal, tengo que multiplicar por un área. ¿Sí? En este caso, yo voy a multiplicar para sacar la carga del andén longitudinal en el sentido longitudinal. ¿Listo? Pues mi cálculo sería el gamma por el área de la sección transversal. El gamma, 23.54 kilonewtons por metro cúbico del peso del concreto, multiplicado por el área de la sección transversal del andén, perpendicular al sentido por el cual yo quiero calcular. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este caso, yo quiero calcular el sentido, la carga longitudinalmente, de aquí hasta el profundo, los voy a calcular por la sección transversal perpendicular, ese sentido, que es esa amarilla que yo tengo ahí, ¿no? Que sería 1.5 metros por 0.20 metros. Esto me va a dar 7.062 kilonewtons por metro lineal. ¿Listo? Entonces, imagínense que yo cojo y divido y hago un esquema, perdón, de mi puente. ¿Listo? Supongamos que el puente pues va a tener lo siguiente. ¿Sí? Va a ser un estribo de un lado. Voy a tener un apoyo intermedio, ¿no? Estribo del otro lado. Esta es una sección longitudinal, ¿se entiende? El vehículo vendría así, ¿no? Si el puente solo tuviera un andén, ese sería mi carga distribuida de un solo andén. ¿Estamos? Ya, ese sería mi modelito en SAP, por decirlo así, de una viga, una carga distribuida de un andén. Si tengo dos andenes, pues para este modelo general, en donde la viga, estoy viendo una línea como viga, pues sería 2 veces 7.0647. ¿Estamos? Ok. Ahora, ¿qué más vamos a tener? Resulta que este peso lo vamos a utilizar cuando nosotros vayamos a hacer el cálculo, por ejemplo, del peso de las columnas. Yo ya no necesito saber cómo se distribuye el peso de los andenes arriba, en la parte superior, porque todo el peso, no importa cómo esté apoyado, todo el peso de los andenes tiene que llegar a la columna. Y tranquilamente puedo hacer un modelo más simple, donde está toda la carga. ¿Entiende? Ya no importa cómo se pasa. ¿Listo? Sin embargo, para hacer el diseño de la losa, voy a necesitar la distribución transversal de mi andén, del peso del andén. ¿Listo? Entonces, para el diseño de mi losa, yo voy a coger y voy a hacer este esquemita. ¿Listo? Entonces, este es un puente de vigas, cajón, un box girder, ¿no? En donde yo tengo la sección transversal, tengo aquí
el puente a lo largo. Hagan de cuenta que eso es una perspectiva. Estaba pensando en hacerlo en regla, sí, etcétera, ¿no? Ahorita se me acaba de iluminar en hacerlo en regla. Dime. No, eso es en regla, en otro programa. ¿Listo? Para verlo en 3 dimensiones y jugar con esto. Bueno, resulta que cuando yo voy a hacer el diseño de esta losa, o de la losa de abajo, yo lo voy a hacer como hacíamos en edificio, que es sacar unos anchos aferentes y calcular el acero que necesito por un ancho. ¿Listo? Que típicamente va a ser un ancho de 1 metro, o si está en Estados Unidos, un pie. Se calcula por un ancho unitario de 1 metro por 1 pie. ¿Listo? Entonces, hagan de cuenta que yo lo que voy a hacer es que a mi andén, que tiene de ancho 1,50 y que tiene de alto 20 centímetros, pues lo voy a coger y lo voy a empezar a dividir en pedacitos de ancho aferente. Aquí está la letra E. Vamos a más adelante a entender que el ancho, ese ancho también se le conoce como E para algo de las ecuaciones. ¿Listo? Pero hagan de cuenta que ese es el ancho. Y entonces, esta sección transversal la voy a analizar de la siguiente forma. La voy a analizar así. ¿Estamos? Es visto ya de frente. ¿Listo? Y así voy a analizar mi sección. Entonces, en ese análisis, lo que vamos a hacer es que nuestro puente se va a volver una rulita, en la cual yo tengo los apoyos. Y ¡pum! ¿Listo? Entonces, ¿cómo calculamos esa carga que en este modelo tiene una longitud de 1.5 metros? ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es, yo la quiero, la carga distribuida en el sentido transversal. ¿Qué área es la que tengo que calcular? La área perpendicular al sentido. Entonces, si vemos el andecito, el andén, ¿no? En 3 dimensiones, y quiero sacar en ese sentido, voy a calcular esta área para calcular el peso en este sentido. ¿Listo? Entonces, la idea es cuánto pesa un andén de 1.5 metros en profundidad. Básicamente eso es lo que yo tengo que saber. ¿Listo? Entonces, ¿cómo calculo esa parte? Pues nuevamente vamos a hacer el cálculo, ¿no? Yo voy a decir que esto va a ser el peso del andén en el sentido transversal para 2 personas. ¿Le habíamos puesto 2P arriba? Bueno, 2P. Para 2 personas va a ser igual a, nuevamente, 23.54 kilonewtons por metro cúbico, que es el peso del hormigón. Y esto lo voy a multiplicar por el área de este elemento, que vamos a suponer que sea un ancho aferente de 1 metro. Vamos a suponer que vamos a analizar para 1 metro de ancho de losa. Entonces sería 1 metro por 0.20 metros. Y eso me va a dar 4.7 kilonewtons por metro. Lo que quiere decir que en mi modelito lo va a ser 4.7. ¿Listo? Entonces ya tenemos el peso, ¿sí? El peso del andén. Pregunta, que no les va a salir en el examen porque es muy fácil.
En este modelo, ¿cuánto sería el peso de cada una de esas barreras? ¿Y cómo se representaría? Porque hasta las barreras, debo colocar ese peso. ¿Cuánto sería el peso de una barrera? Sería 23.54. Sería el peso de versión por el ancho de 0,5 por la longitud de 0,5. Por el ancho de 0,5 pilas. No, sería por la altura de las barreras. Y por el metro. Buena pregunta, ¿no? ¿Entiendo? Sería una carga distribuida, como me la están dando. Ya. Listo, entonces reformulo la pregunta. ¿Qué es lo que dije? ¿Qué es lo que dije? Con esto terminamos. Que las barreras, su ancho es tan pequeñito que las vamos a representar como una carga distribuida longitudinalmente. Yo veo una carga distribuida longitudinalmente en esta sección transversal que veo. Una carga puntual. Perfecto. ¿Cuánto sería ese valor de esa carga? 6 kilómetros. ¿Por qué? Porque en este corte yo corté 1 metro de puente. Lo que quiere decir que aquí está representado el peso de 1 metro de barrera. ¿Qué va a ser? 6 kilómetros. ¿Estamos? Ok. Vamos a tener un pequeño problemita. Porque sí nos quedó media clase todavía. Así que, bueno, vamos a ver, este semestre voy a tratar de hacerles así la clase escrita. Entonces, espero que un poco. Entonces, nos vemos la próxima clase que vendría a ser el miércoles. ¿Este uno? Es el ancho. Es este ancho que yo estoy tomando. Yo quiero el área. Quiero el área. Listo, chicos, gracias. Chao. Dime, pero de análisis.